Continuamos con el módulo del sistema de alimentación, tanto de aire como de combustible en un motor de combustión interna. Vamos a ver el filtro de combustible. El filtro de combustible retiene las partículas que hay en el combustible. Su objetivo es proteger el sistema de la suciedad, el óxido, incrustaciones o contaminantes de agua que pueden taponar o desgastar, sean los carburadores en los carros antiguos o los inyectores de combustible, y pueden causar un rendimiento deficiente y un fallo de motor. Los filtros son de diferentes formas de acuerdo a los modelos de los carros. ¿Cuándo se cambian estos filtros? Algunos carros, en los carros antiguos se cambiaban cada cierto cambio de aceite, mientras que en los carros modernos hay unos que soportan dos cambios de aceite, se cambia el filtro de combustible, otros tres, de acuerdo a los modelos y también de acuerdo al tipo de combustible que se están usando. Es diferente, el filtro de combustible va a durar más cuando se utiliza un filtro de mayor octanaje. Asimismo, si se utiliza una gasolina de menor octanaje, los filtros de combustible se van a saturar más rápidamente. Ahora, en el sistema de control electrónico consta fundamentalmente de sensores, la unidad electrónica de control o ECU, más conocido en el medio como la computadora, el módulo, como lo quieran indicar, y los actuadores. Son tres, entonces tenemos los sensores, la unidad electrónica de control y los actuadores. En este gráfico vamos a ver tres columnas. En esta columna vemos los sensores, en la columna intermedia vemos la unidad de control electrónico, la computadora, y en la otra columna vemos los actuadores. Ustedes están viendo que todos los sensores llevan una flecha que llega a la computadora, y de la computadora sale otra flecha que llega a la otra columna, que son los actuadores. Entonces aquí tenemos otro tipo de sensores, tipo de sensor de oxígeno, el CKT, tenemos el IAC, el ST, en fin, algunos tipos de sensores más típicos que se conocen dentro de un motor. Y así mismo tenemos los actuadores, que tenemos los inyectores, el relé de la bomba de gasolina, las bobinas de encendido, esta válvula IAC, la luz indicadora de falla, más conocido como check engine. ¿Qué son los sensores? Los sensores son dispositivos que miden magnitudes físicas y químicas. Magnitudes físicas es cuando más o menos hagamos una comparación, que cuando se va a hacer un electrocardiograma, lo que se hace es poner unas ventosas en el pecho del paciente. ¿Y qué es lo que hacen? Es o escuchar los sonidos del corazón. Los sonidos del corazón son unos golpecitos. De esos golpecitos, un sensor lo que hace es leer y lo transforma en señales eléctricos que van a un monitor, donde el doctor está viendo esas señales que son el tipo de ondas, y según las señales él puede dar un cierto diagnóstico. Lo mismo sucede con los sensores dentro de un motor. Asimismo hay los golpes que se dan dentro del motor, son magnitudes físicas, o magnitudes químicas es cuando hay el encendido. Asimismo mide cantidades de flujo de aire, temperatura del refrigerante. Esos son magnitudes físicas, y todas estas señales son enviadas a la unidad de control electrónico. Entonces, los sensores son dispositivos que miden magnitudes físicas o químicas, transformándolas en señales eléctricas, y todo esto lo transmiten a la unidad de control electrónico. Estas variables pueden ser temperatura, presión, humedad, movimiento, masa u otra cosa más que la tecnología vaya clasificándolos. Vamos a revisar, nada más que para información de los estudiantes, los principales sensores que hay dentro de un motor. Aquí tenemos el sensor de flujo de masa. Fíjense que este indica la cantidad en gramos de aire que está ingresando al motor. Si está entrando mucho aire, ¿qué es lo que hace? Que la mariposa del cuerpo de aceleración se esté cerrando. Entonces eso es una de las lecturas físicas que están viendo estos sensores. Otro sensor es el sensor de posición de cigüeñal, el CKP, que informa constantemente a la computadora la posición del cigüeñal. Por medio de este sensor, la computadora se entera de las revoluciones del motor y hace los ajustes necesarios en el encendido y en el combustible. Quiere decir, en la mezcla del aire combustible
y eso va regulándose de acuerdo a lo que cómo está configurado la computadora para que el motor funcione en forma óptima. Otro sensor importante es el sensor de posición de eje de leva. Sensor también importante, el sensor de oxígeno o sensor de lambda. Este está a la salida del múltiple de escape. Este indica la cantidad de oxígeno que está saliendo. Y si está saliendo mucho oxígeno, que se está escapando mucho oxígeno, que no se está quemando, manda la información a la computadora. ¿Y qué hace la computadora? Es que se inyecte más combustible para que ese oxígeno que está entrando con el aire sea quemado. Este es uno de los sensores que suelen más dañarse porque están más cercanos al piso y una piedra o un golpe suele dañarlo. El sensor de posición de la aleta del acelerador. Este está en el cuerpo de aceleración. El cuerpo de aceleración es la que nosotros podemos mandar o comandar para que la mariposa del cuerpo de aceleración se abra más o menos y deje pasar más aire o no. Y según eso nosotros hacemos la aceleración que nosotros querramos. Y aquí encontramos ese sensor de posición de aleta. También tenemos el sensor de temperatura de aire de admisión. Fíjese que antes vimos lo que es el sensor de la masa de aire que está entrando. Ahora vemos el sensor de temperatura de aire. ¿Ya? Y con esa información la computadora realiza los ajustes que debe entrar en la mezcla de aire combustible. Tenemos asimismo el sensor de temperatura de refrigerante. Este sensor indica la temperatura en la cual está trabajando el motor y con esta señal interviene en la mezcla de aire combustible. También se encarga de hacer funcionar el ventilador. Este es un sensor muy importante que lo vamos a ver en lo que es el sistema de refrigeración. Tenemos asimismo el sensor de detonación, el KS. Esta es la que monitorea el interior del motor. Este es el sensor que estábamos observando en el video. Ese sensor que es la que monitorea las detonaciones al interior del cilindro en la etapa de combustión. También tenemos el sensor de presión absoluta del múltiple, más conocido como el sensor MAP. Esta es la que indica el vacío que está generando el motor. Todos los sensores que hemos observado es la que envía la información a la unidad de control electrónico, unidad de control electrónico, unidad de control electrónico, que es la que recibe las señales que emite los sensores. Esta la procesa de acuerdo a la configuración con que está realizada para cada carro, que son diferentes, y emite señales hacia los actuadores para mantener al vehículo operando en forma óptima. Ahora tenemos los actuadores. Los actuadores son dispositivos que ejecutan una acción a partir de una fuerza eléctrica o hidráulica o neumática. ¿Quién hace actuar a los actuadores? Es la computadora. La computadora, al ver que la configuración con que está realizada y al recibir las señales de los sensores, envía una señal hacia los actuadores. ¿Para qué? Para que ejecuten una acción. Eso vamos a ver algunos tipos de actuadores a continuación que reciben la señal de la computadora directamente. En el grupo de los actuadores tenemos la bomba de gasolina eléctrica, que es la que se encarga de impulsar el combustible desde el tanque hacia los inyectores. Recordando nuevamente que esta bomba está ubicada al interior del tanque de combustible. Antiguamente esta bomba venía en la parte exterior del motor. Dentro de los actuadores tenemos el relé de la bomba de gasolina, que se encarga de transmitir la señal de operación emitida por la computadora a la bomba de la gasolina para que ésta funcione. Uno de los actuadores más importantes es el inyector de combustible, que son electroválvulas que se abren cuando la computadora le manda una señal eléctrica. Al abrirse pulverizan la gasolina para que se mezcle correctamente con el aire. Usted ve aquí este tipo de inyector. Por aquí en la parte entra el conducto que entra el combustible y por aquí la parte eléctrica que le da una señal que viene desde la computadora. Tenemos la bobina de encendido. Esta bobina es la encargada de transformar el bajo voltaje del sistema eléctrico en alto voltaje. Los carros tienen un voltaje de 12 voltios y se necesita que la chispa que va a generar la bujía sea alto, y esto transforma el bajo voltaje en una corriente de alto voltaje para que las chispas sean limpias, sean correctas y sean fuertes y la combustión sea perfecta.
Otro actuador muy importante es la válvula de control de aire o IAC. Esta es la encargada de permitir el paso del aire hacia el motor cuando el conductor no está presionando el pedal del acelerador. Es decir, cuando nosotros estamos calentando el motor en las mañanas, cuando nos paramos en una luz roja, ya, entonces el motor se queda en ralenti. Y esta es la válvula que mantiene en las revoluciones mínimas para que pueda funcionar el motor. Ralenti quiere decir revoluciones mínimas para que pueda funcionar el motor. Y esta es la válvula que ayuda a mantener en ralenti el motor. Otro actuador importante, tenemos la luz indicadora. Luz indicadora de falla o el luz 1000 o el check engine. Ustedes ven, esto es como el check, este es la figura que está en el tablero que se nos enciende cuando hay alguna falla y tenemos que hacerlo escanear. Cuando este check engine se prende en color amarillo o ámbar, nos indica que sí podemos seguir recorriendo, ya hasta llegar a reparar la falla, hacerlo escanear y nos encuentre cuál es la parte que está fallando dentro de un motor. Cuando se siente rojo, el carro automáticamente se apaga porque no puede recorrer más y la seguridad que tiene el motor hace que se apague en el motor. Otro actuador es el regulador de presión. Como vimos en el video, es la que se encarga de mantener la presión de la gasolina a un nivel adecuado para que el pulverizado hacia los inyectores sea adecuado en todo momento. Esto funciona por una fuerza hidráulica. Esto está ubicado en el riel de combustible. Hemos visto lo que es la alimentación del combustible, de la gasolina. Ahora vamos a ver lo que es la alimentación de aire, que permite el paso adecuado de aire a cada cilindro del motor. Y dentro de sus componentes tenemos el depurador, filtros de aire, ductos de aire, el cuerpo de aceleración y finalmente el múltiple. El filtro del aire tiene como función, es un elemento que tiene por función retener las partículas en suspensión que contiene el aire. Eso introducido al interior de los cilindros para evitar el rayado y desgaste de ellos, ya que las partículas contenidas en el aire ejercen un efecto abrasivo. Quiere decir que van a abrazar, que van a destruir, van a rayar lo que es en la parte interior de los cilindros. O puede también obstruir los agujeros que tienen los inyectores. Este filtro de aire debe ser cambiado generalmente cada dos cambios de aceite. Nunca debe ser sopleteado con mucha presión de aire porque lo dañan, lo rompen. Ese papel filtrante lo van a romper. Sí, siempre en algunos casos nada más que se lo golpea un poco, pero y generalmente se lo cambia cuando ya está muy sucio. Tenemos aquí el cuerpo de aceleración, que es la que controla la entrada de aire hacia el múltiple de admisión. El cuerpo de la aceleración controla la entrada de aire hacia el múltiple de admisión. Cuando usted está acelerando, lo que hace es admitir más aire, no es que está admitiendo más combustible. Y es un elemento que siempre debe ser revisado cada 100.000 kilómetros mínimo, máximo unos 10.000 kilómetros por personas expertas. Caso contrario, van a tener problemas y comienza a tener fallas en lo que es la combustión. Tenemos el catalizador o convertidor catalítico. Tiene la función de convertir los gases contaminantes del motor en vapor de agua o dióxido de carbono. Su trabajo es de vital importancia para lograr la reducción de gases contaminantes. Esto es como es un laboratorio en que los gases totalmente nocivos pasan a través del catalizador y a través de dos masas que están hechos con metales preciosos hacen que se convierta esos gases contaminantes en no contaminantes y los convierte en vapor de agua o dióxido de carbono. Generalmente la acumulación de agua muchas veces en la mañana hace que salga agua por el tubo de escape. No se asusten, es porque hay un condensado que no ha salido totalmente. El canister o sistema EVAP es un sistema provisto de válvulas y tuberías que permiten recolectar los vapores que se generan dentro del tanque del combustible. Esta válvula este sistema lo que hace es recoger todos esos vapores y los envía a la admisión. Por eso es que no hay que tener miedo cuando en la época muy caliente se va a tanquear y esos vapores van a pensar que van a explotar. No, existe esta válvula que es la que recoge esos vapores y los envía a la admisión. Esta es la clase, lo que es el sistema de alimentación de aire y combustible. Se le agradece la atención.